Buenos días y buenas noches. Esto es Rey con Barba. Tenemos que empezar hoy día, Pepe, por saludar pues a todas las madres por el Día de la Madre, ¿no? Por supuesto. Todos los sacrificios que hacen. Así que hoy día es para que cada uno engría a sus madres o a sus esposas. Muy bien. El gobierno, pero tenemos que entrar a la realidad cruda. El gobierno del Perú prohíbe primero a los policías llevar armas para enfrentarse a las turbas, a los delincuentes, a los revoltosos, los envía desarmados para que los enfrenten y por tanto los masacran, como al pobre brigadier Alberto Vázquez Durán, que finalmente ha muerto ayer, ¿no? Después de estar unos días sufriendo en la clínica porque tenía expuesto el cerebro. A él y a otro de sus compañeros los tiraron a un hueco y mientras la turba gritaba mátenlos, quisieron enterrarlos y los apalearon, los golpearon. Y el resultado de esta salvaje violencia de estos delincuentes hasta ahora es este señor policía muerto, por supuesto, a su familia le expresamos nuestras más sentidas condolencias y por supuesto nuestra indignación contra el gobierno débil que origina esto. 3 muertos, decenas de heridos por delincuentes, 3 policías que todavía están muy graves, cientos de policías heridos y encima maltratados por el propio gobierno, por su propio ministro, que no solo los envía desarmados, sino que cuando hay alguna queja de estos delincuentes de las turbas, entonces el ministro ordena que se investigue a los efectivos, se les traslada e incluso se amenaza con hacerles denuncia penales. Comisarías destruidas, casas incendiadas, pobladores amenazados que tienen que huir de la zona como si tuvieran que exiliarse de donde vivían, vehículos quemados, las ciudades con falta de alimentos y con energía. Encima, miren lo sinvergüenza que mientras tanto van haciendo. A ver, iba a dar pase a un video, Pepe, pero te doy chance a que hable porque viene un video escandaloso. Yo quería decir, Rafael, que el presidente de la República le ha expresado sus condolencias a la familia y ha afirmado enfáticamente que el asunto no quedará impune, pero en nuestro concepto se trata solo de palabras. Hasta el momento son 166 los policías que han resultado heridos. De estos, 19 efectivos están en estado grave. Esta lamentable situación, como bien dice Rafael, tiene responsables. En primer lugar, los agitadores comunistas de Tierra y Libertad que dirige el señor Marco Arana y que fueron a Islay a provocar, a sembrar violencia y a buscar muertos para fortalecer su proyecto político. Pero esto no hubiera pasado si el gobierno no hubiese dado la estúpida orden de desarmar a la policía y así entregarlos indefensos a merced de las turbas. Si el policía asesinado y los 166 hospitalizados hubiesen tenido sus armas de reglamento, no habría pasado nada, porque no hay manifestantes que ataquen a una policía armada. Así que el segundo responsable es el gobierno, pero esto no puede quedar aquí. Tenemos que acusar de autoría inmediata al señor Marco Arana, que es el verdadero promotor de estos disturbios, y tenemos que acusar de autoría inmediata al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior por haber entregado a la policía indefensa ante la violencia de las turbas. Y después que se quejen todos los caviares y comunistas del mundo, pero eso es lo que exige la justicia hoy día, por supuesto. Y fíjense encima lo que ya se ha pasado, pero vamos a recordar uno de los principales revoltosos y manifestantes justamente del equipo de Marco Arana, este señor, ¿cómo es que se llama? Pepe Julio Gutiérrez. Miren ustedes cómo lo que quieren es, en el fondo, la platita. Fíjense este video. Eso tendrían que coordinar ellos con el gobierno. O sea, basta decir una suspensión del proyecto, creo que es muy bueno,
para poder, digamos, suspender el paro. Yo creo que suspendiendo el paro y no la consulta, bueno, ya que el trabajo de hacer por lo bajo, que producido ese hecho tienen que entregar pues las lentejas al contado, ¿no? Yo les dije 1,5, me dijeron perfecto, 555. El acuerdo es sostenible porque definitivamente Jaime se alejaría, Jesús se alejaría, Pepe Julio se alejaría y todo el apoyo yo lo conversé. Este delincuente, este video. las 1.5, 1,5 lentejas, ¿no? Son $1,5 millones de dólares, como ya se ha determinado. O sea que este máximo líder que supuestamente defendía las cuestiones ambientales dentro del partido de Marco Arana, lo que estaban es detrás de la plata para él y para otros dos que eran los principales, uno de los alcaldes, el alcalde de Islay, si no me equivoco, y otro más. Que son los principales dirigentes. Y mientras tanto, en Lima, el señor presidente de la República, bueno, ayer tomaron una decisión que también queremos comentar, pero en los días anteriores, diciendo simplemente tonterías. La esposa del presidente de la República tratando de parar la investigación por lavado de activos, y el señor Cateriano insistiendo una y otra vez, ¿no?, que la única solución es el diálogo y que de ninguna manera se puede usar la fuerza. Hace 5 días lo ha repetido el señor Cateriano con convicción y sin ninguna duda. O sea, reiterando la política del gobierno de que los policías tienen que ir, enfrentarse a la turba para restablecer el orden, desarmados. ¿Cómo no va a ser causal para que se les acuse por asesinato, por la teoría de la autoría inmediata? La palabra, ingeniero. A ver, a partir de hoy, y según una resolución suprema, las Fuerzas Armadas apoyarán a la policía para asegurar el orden interno y así supuestamente evitar actos de violencia. Este decreto supremo es un nuevo error del gobierno. Porque, en la forma en que lo han dado. Por supuesto, porque los soldados pueden, claro, intimidar, pero no pueden impedir el derecho a la protesta, ni pueden detener a ningún sospechoso sin orden judicial. Mucho más práctico, sensato y contundente hubiese sido, por supuesto, decretar el estado de emergencia, pero así es este gobierno. Cada vez que comete un error, lo que sigue es un nuevo error. De lo que Humala no parece darse cuenta es que en el tema de Islay ya no se trata, fíjense ustedes, ya no se trata de que si va del proyecto o no va tía María, sino de restablecer el principio de autoridad que en el país, que es el cimiento sobre el cual se construye un país, ¿no? Si hoy no se castiga a estos delincuentes y asesinos, dejaremos sentado el precedente que aquí en el Perú no manda el Estado, sino las turbas. Yo no sé, Rafael, ¿de dónde ha salido la idea que la democracia tiene que ser débil, cabizbaja y sumisa frente a la insolencia de los extremistas? Yo no sé quién ha vendido la teoría que bloquear carreteras, insultar, agredir, quemar y ahora asesinar son derechos constitucionales. Yo también no sé de dónde habrá salido ese virus que cada vez que un presidente democrático o se sienta en palacio o llega a palacio de gobierno, un poco como que se va convirtiendo en la versión del príncipe idiota de Dostoyevsky, ¿no? Sí. Tú preguntas quién ha dado el gobierno. Empezamos con Toledo, con el arequipazo. Y por supuesto este gobierno ha dado en muchas ocasiones, al instalar siempre que ha habido violencia y exigencia previa a toma de carreteras o de rehenes o de incendiar o maltratar o destruir propiedad público-privada, la señal de que el que quiere conseguir algo tiene que protestar de esa forma, Pepe. No es que lo han dicho, pero esa es la señal completamente constante, constante que ha venido dando este gobierno. Y mira la indignación de la viuda del policía asesinado. Ella pide, por supuesto, que se encuentre a los asesinos de su esposo, ¿no? Y le pido al presidente de la República que venga acá, a Arequipa, y me explique por qué enviaron a un hombre de 50 años
sin más defensa que un escudo. Fíjate tú. Impresionante. Bueno, yo te digo una cosa, no va a ir el señor Humala, no va a ir, porque no tiene suficiente valentía para ir, Pepe. Pero déjame, por eso, para completar la idea que te estaba diciendo, quien mejor ha resumido, irónicamente, la razón de que haya este desorden en el Perú ha sido hace unos días Carlos Basombrío en su artículo semanal en Perú 21. En Perú 21. Dice Carlos: gobierno consistente. Lunes: no dialogo con ustedes mientras siga habiendo violencia. Martes: mucho más violencia. Miércoles: dialogo con ustedes. Jueves, el señor Caterino dice la única salida. La única salida es el diálogo. Es el diálogo, sí, ¿no? Sí. Y lo irónico de esta claudicación ante las turbas es que tenemos un Estado que se muestra fiero y abusivo con los ciudadanos que cumplen la ley y pagan puntualmente sus impuestos. Pero cuando se trata de enfrentarse a los extremistas, el Estado se vuelve pequeño, sedoso, maleable, cobarde, ¿no? Sí. Y esto es exactamente lo que tiene que cambiar. Por esto es que nosotros decimos que una democracia débil e incapaz es peor que una dictadura, porque nos roba la esperanza y con ello la fe en la democracia. Y digo democracia porque el pueblo puede llegar a esta conclusión, que la democracia es sinónimo de caos, es sinónimo de anarquía, es sinónimo de enfrentamientos, ¿no? Y con eso vamos construyendo o vamos cimentando para el futuro proyectos autoritarios para nuestro país. Por eso este tema tenemos que solucionarlo con el castigo a los que resultan responsables, ¿no? Y yo no quiero dejar, Pepe, de hacer un recuento de lo que va de este gobierno, de las cosas que han sucedido con víctimas, en las que las víctimas son la policía para enfrentar a las turbas desarmados. 12 policías eso fue en el gobierno anterior, degollados en la estación Imacita de Petroperú. 11 más en la Curva del Diablo durante el Baguazo. El mayor Bazán desaparecido después de que se vio que se habían sido secuestrados por ellos. 2 policías asesinados por francotiradores en el desalojo del bosque de Pomac en Lambayeque. 60 policías secuestrados en el puente Montalvo. Decenas de policías heridos de gravedad en Tía María y otras revueltas. Y encima los caviares, las ONGs de derechos humanos y los comunistas tienen la ostra de hablar de criminalización de la protesta. Lo que hay en el Perú desde hace un tiempo, en realidad, es la criminalización de la policía, llevada por este gobierno a su extremo, en el que uno de los que los criminaliza, encima de mandarlos desarmados, es el propio gobierno, que cuando hay la muerte de alguien que la ha ocasionado porque ellos buscaron el enfrentamiento, denuncian a la propia policía, incluso penalmente. O sea, la criminalización es de la policía, más que de la protesta. Y para estos temas, el gobierno está pidiendo facultades delegadas. Yo no sé para qué, porque en este país tenemos leyes que jamás se cumplen. Ese es el problema, no se falta más leyes sino cumplirlas. Escuchen ustedes, según el artículo 200 del Código Penal, el que obstaculiza las vías de comunicación, el libre tránsito de los ciudadanos o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 5 años ni mayor de 10 años. Según el mismo artículo, el funcionario público con poder de decisión, como el alcalde provincial de Islay, por ejemplo, ¿no?, que participe o promueva una huelga o una acción de fuerza, será sancionado con inhabilitación conforme al artículo a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y podría ser condenado a 15 años de prisión. Si esto es así, ustedes se preguntarán con todo derecho, ¿dónde están los presos? Ninguno está preso. ¿Y saben ustedes por qué? Y los que estaban presos, como Gutiérrez, lo soltaron. Inmediato lo sueltan. Sí, con libertad provisional, y encima parece que, mejor dicho, no lo han regresado a la cárcel a pesar de lo que está haciendo. Y la respuesta de por qué no están presos es porque los fiscales y los jueces de las regiones o son comprados o son atemorizados.
y en consecuencia todo queda en la impunidad. De aquí la urgencia, y esto sí podría ser parte de las facultades delegadas, es que la comisión de estos delitos tengan jurisdicción nacional, porque el día que se condene a estos delincuentes a 5, 10 o 15 años de cárcel, ya verán, a uno solo, ya verán cómo lo piensan 10 veces antes de volver a cometer las tropelías que están haciendo en nuestro país, ¿no? Bueno, o sea, yo sinceramente hasta ayer decía, bueno, concédanle con condiciones muy específicas algunas de las facultades, pero después de esto, sinceramente, lo que debería de producirse es una convocatoria al Congreso del presidente del Consejo de Ministros y por supuesto del ministro del Interior para censurarlo, no para darle, no darle facultades. Lo único que hace falta es que cumplan las leyes. Nada más. Cumplan y hagan cumplir las leyes. Pero bueno. Antes de terminar. Sí, porque voy a salir para que veamos una vez más cómo Mario Vargas Llosa respecto del Perú está completamente desinformado. Déjame. Pasa con eso. El día de hoy se ha publicado en el diario El Comercio la encuesta de Ipsos Apoyo, que es una encuesta muy seria y sin duda la más respetable de nuestro país. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿está usted a favor o en contra del desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa? A favor, 51%. En contra, 42%. Segunda pregunta, ¿qué tanto aporta la minería al desarrollo de la región Arequipa? Mucho. Eso piensa el 44%. Algo, 28%. Si tú sumas mucho más algo, eso da 72%, lo cual es muy significativo porque demuestra que la mayoría de los arequipeños está a favor de la actividad minera. Recordemos que en Cajamarca, cuando se hizo esta misma pregunta para el tema Conga, el 78% estaba en contra. Así que en este sentido los arequipeños están a distancia de una madurez política mucho más sólida que la población cajamarquina. Y una última pregunta, ¿qué cree que debería hacer el gobierno si se producen bloqueo de carreteras y hechos de violencia con respecto al proyecto Tía María? Y un aplastante 72% piensa que primero se debe dialogar y si no entienden razones debe pasarse a la fuerza o decretarse un estado de emergencia. Esto lo piensa el 72%. ¿Y por qué creen que están participando los activistas políticos en las movilizaciones de Tía María? Un 62% piensa que es para hacerse conocido para las próximas elecciones. Y tienen bastante razón. Sí, mientras que un 38% piensan que es por dinero y que se trata de un chantaje. Solo un 13% piensan que es porque quieren ayudar a los campesinos, ¿no? Bueno, y como anunciaba, mira Pepe, hace unos días Mario Vargas Llosa escribe un último artículo allá en Europa y esta vez sale en defensa, y uno empieza a leerlo como dijo alguien hace unos días, no sabe si está leyendo algo de la vida real o un cuento ficción nuevamente, ¿no? Una novela de Mario Vargas Llosa. Sale en defensa del gobierno humanista, una defensa cerrada al gobierno. Por supuesto no menciona para nada los escándalos de corrupción, estos problemas, la conexión con mineros ilegales que han sido llevados al Congreso por el gobierno, en fin, todos los problemas que vivimos constantemente en estos días. Pero donde uno se convence que tiene que estar hablando de una novela de ficción es cuando dice lo siguiente: lo más notable de la realidad actual del Perú es que ha surgido una insólita paz y un clima de convivencia que parece haberse instalado de pronto en un país en el que hace muy poco parecía al borde de un golpe de Estado o una guerra civil. Está hablando del Perú y dice que con este gobierno se ha instalado una paz y una tranquilidad enorme. Señor Vargas Llosa, venga, por favor, y vaya a su tierra, Arequipa, para que conozca la realidad de lo que ha originado este gobierno. Por eso otro señor, que perdóneme, pero no recuerdo de dónde lo he tomado, no es autoría mía, dice: Mario Vargas Llosa siempre encuentra las maneras más insólitas de hacerse notar.
La última ha sido declarar que el Perú nunca ha tenido mejor imagen internacional que ahora, algo tan insólito como si un chivo armara una fiesta. Porque en el universo de Mario existe la bella tía Julia y no la tenebrosa tía María. Se conversa en la catedral y no se paralizan las calles. La ciudad tiene perros, pero no marcas. Y los escándalos de corrupción del gobierno que apaña son apenas las travesuras de una niña mala. Mario vive el sueño del Celta. Muy bueno. Un minuto nos queda, oye, Pepe. sí, pero ya que tocas a Mario, Hernando de Soto, ¿no? Quizá el economista peruano más importante a nivel mundial. Claro. Con él estuvimos conversando con Víctor Robles hace unas semanas y él nos decía algo que es muy interesante sobre Mario Vargas Llosa. Él opina que mientras que a él le parece extraño que Mario mantenga un silencio escandaloso frente a los escándalos de corrupción que involucran a Palacio de Gobierno. Y él se extrañaba de lo siguiente: hasta ahora no le he escuchado pronunciarse sobre ningún problema nacional, y menos sobre la corrupción. Parece ser que el único tema que lo ata al Perú es el odio a Alberto Fujimori. Él no tiene, pues, una posición política, sino un asunto personal. Y eso es penoso en un hombre tan inteligente, pero tan despistado políticamente. Muy bien, vamos a una pausa. Y volvemos, bueno, con varias cosas. Se nos ha pasado, vamos a volver con diversos temas. Y vamos a volver con PPK y su pasaporte gringo y con el cinismo de Toledo. Pero vamos primero a volver con otras cosas que están pendientes de este bloque.